Ser podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Y un conjunto de telescopios repartidos por todo el mundo ha conseguido captar la primera imagen de un agujero negro masivo que existe en el corazón de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Ese agujero negro se llama Sagitario A, es descomunal. Para que nos hagamos una idea, tiene una masa que es como 4 millones de veces la del Sol, y frente a lo que tenemos todos en el imaginario colectivo de los agujeros negros como un enorme sumidero que se lo traga todo, bueno, este agujero negro en el fondo puede ser lo que mantiene en su sitio a planetas como el nuestro, porque su enorme fuerza de gravedad puede ser lo que realmente esté haciendo que miles de planetas como el planeta Tierra existan tal y como los conocemos. Si quieren ver la imagen de este agujero negro, la tienen en cadenaser.com, y a esta hora nos escucha uno de los españoles que ha participado en este descubrimiento mundial. Antonio Fuentes, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Lo primero, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué importancia tiene este descubrimiento? Porque realmente sí que había hipótesis sobre que en el centro de la galaxia podía haber un agujero negro, pero esta es la evidencia más rotunda. Así es, sí. Hace muy poquitos años le dieron el premio Nobel a Andrea Ghez y Reinhard Genzel precisamente por el estudio de las órbitas de las estrellas que están girando alrededor de Sagitario Estrella, el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Pero esta es la primera vez que somos capaces de obtener una imagen directa de esa sombra que produce el horizonte de sucesos de este agujero negro tan masivo que habita en el corazón de nuestra galaxia. Lo que vemos en esta imagen es un anillo de plasma muy brillante que está orbitando alrededor, y cómo ese horizonte de sucesos está absorbiendo parte de esa radiación que está emitiendo el gas. Esa fotografía del agujero negro, para alguien que no sepa mucho, puede parecer poca cosa por su baja resolución, pero realmente dice mucho más de lo que es, ¿verdad? Así es. Esta imagen es, la primera vez que somos capaces de tener una resolución tan grande como para poder llegar a observar el horizonte de sucesos de Sagitario a Estrella. Es un objeto que se lleva estudiando muchísimo tiempo, pero la tecnología y los instrumentos que había para observarlo nunca habían sido capaces de llegar tan lejos como para efectivamente poder distinguir esa sombra que produce el horizonte de sucesos. Aunque puede parecer poca cosa la imagen que se ha presentado hoy en día, es un hecho científico histórico que hayamos sido capaces de ver esa depresión central, esa ausencia de luz que hay en el centro, que indica que lo que estamos viendo es un agujero negro supermasivo. Para los que somos un poco legos en el asunto, ¿qué diferencia hay entre un agujero negro a secas y uno supermasivo? Básicamente se conocen dos tipos de agujeros negros en el universo. Están los agujeros negros estelares, que son los que se producen cuando una estrella muy masiva, bastante más masiva que el Sol, el Sol sabemos que no se va a convertir en un agujero negro cuando muera, esos tienen el tamaño y masa del orden del Sol o de una estrella que conozcamos. Sin embargo, estos agujeros negros supermasivos están en una escala totalmente distinta. Estamos hablando de que un agujero negro estelar puede tener una masa de 10 veces la masa del Sol, mientras que Sagitario Estrella tiene 4 millones de veces la masa del Sol. Entre esos dos tipos de agujeros negros no sabemos qué hay, no hemos descubierto un tipo intermedio. Tenemos estos que son de tamaño estelar y estos que son muy, muy, muy grandes. Y no solo Sagitario Estrella. El agujero negro de M87, los resultados que se publicaron en 2019, es todavía más grande. Tiene un tamaño de 6,5 en 1.000 millones de masas solares. Una masa, quiero decir. ¿En el centro de todas las galaxias siempre hay un agujero negro o no tiene por qué? Pues las teorías que, digamos, están más aceptadas en la comunidad científica hoy en día, lo que dicen es que precisamente se cree que en la mayoría, si no todas las galaxias, hay un agujero negro supermasivo en su centro, efectivamente. En el imaginario colectivo subyace esa idea que hablábamos de que los agujeros negros son lo más temible que hay en el espacio. Por lo como me lo está contando usted, para usted es lo más apasionante que hay en el espacio. Sí, bueno, no hay nada de lo que preocuparse. No nos va a tragar. No. O sea, a los científicos, a los astrofísicos en particular, nos apasionan estos objetos, pero la influencia que su gravedad ejerce sobre nosotros es básicamente ninguna. O sea, el Sol, por ejemplo, ejerce una influencia gravitatoria sobre nosotros mucho más grande que el agujero negro. Está tan lejos, aunque sea tan grande, está tan lejos que realmente no estamos sintiendo los efectos de su gravedad, ni nos va a tragar, ni mucho menos. Ya, para hacer una observación de esta entidad se han combinado muchos telescopios de todo el planeta. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo se le hace una foto a un agujero negro entre tantos telescopios de todo el planeta?
Pues es un proceso que ha durado muchos años y que ha involucrado el trabajo de muchísimas personas por todo el mundo. Digamos que todo esto comenzó hace más de 20 años cuando se empezaron a desarrollar o se empezaron a postular la posibilidad de observar agujeros negros supermasivos. Pero digamos que las observaciones de 2017, que nos dieron los datos con los que hoy estamos presentando esta imagen, pues involucraron 8 telescopios repartidos por todo el mundo, desde Granada hasta el Polo Sur, hasta Hawái, Chile. Y bueno, todos esos telescopios están observando Sagitario Estrella al mismo tiempo, en distintos momentos de la noche, porque no todos pueden observarlo al mismo tiempo. Y después de 12 horas de observación continua, todos esos datos se llevan a un superordenador en algún centro de investigación que hace que sean coherentes entre sí. Cuando aplicamos esas técnicas que hacen que todos esos datos que se han observado de forma distinta se pongan en común, estamos consiguiendo construir un telescopio del tamaño de la propia Tierra. Y eso es lo que nos permite tener la resolución suficiente como para poder ver ese agujero negro. ¿Y España qué participación ha tenido en todo este proceso? Pues muy importante. O sea, desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía en particular, hemos trabajado sobre todo en la calibración de los datos, en corregir los posibles errores que se dan por efectos atmosféricos o por errores propios de los telescopios, y sobre todo una contribución muy grande en lo que es crear la imagen del agujero negro supermasivo. Somos, digamos, especialistas en ese campo. Si tuviera que decirnos una de las grandes fronteras que quedan por cruzar en el conocimiento astronómico, ¿cuál sería? Pues precisamente el telescopio de horizonte de suceso estudia agujeros negros supermasivos porque son los objetos en el universo donde es posible, donde la física cuántica, la relatividad general, que son las teorías que gobiernan las escalas más pequeñas y las más grandes del universo, se ponen en común, ¿no? Y estos sistemas, estos agujeros negros supermasivos, son tan especiales por esa razón misma. Y lo que el telescopio del horizonte de suceso quiere con estas observaciones es intentar acercar esas dos teorías y ver también cómo procesos como el gas que orbita estos agujeros negros o la formación de chorros relativistas que son muy impresionantes, pues se forman y se dan en el universo. Lo dicho, si alguno de nuestros oyentes quiere ver cómo es un agujero negro supermasivo, si quiere ver la primera imagen de este agujero negro supermasivo que tenemos en mitad de la galaxia, lo tiene ya en cadenaser.com. Antonio Fuentes, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Gracias y enhorabuena de nuevo. Muchísimas gracias. Hasta luego. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Es apasionante. Jesús Maraña, buenas noches. Absolutamente apasionante, Aimar. Cuanto más vemos lo que nos ocurre aquí, más nos interesa lo que puede ocurrir ahí fuera, ¿no? Efectivamente. Palomera, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estás? Y José Antonio Zarzalejos, muy buenas noches. Zarzalejos. Hola, muy buenas noches. El día en 2 minutos, Isabel Villar. Día en que la primera ministra y el presidente finlandés han confirmado que apoyan que su país entre en la OTAN, rompiendo así una neutralidad que empezó en la Segunda Guerra Mundial. Cuando se formalice la solicitud, que tiene que aprobar el Parlamento el lunes, se espera que el proceso sea rápido y fluido. Eso ha dicho la propia alianza y es justo lo que no quiere Rusia. El portavoz del Kremlin asegura que la entrada de Finlandia en la OTAN supondría una amenaza para ellos y prometen una respuesta técnico-militar. Sí ha aplaudido el paso de Finlandia a Zelensky, el presidente de Ucrania, donde según la ONU han recuperado hasta 1.000 cadáveres de civiles solo en la región de Kiev, dice Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que además da por hecho el horror en Mariupol, donde afirma que ni siquiera han podido entrar aún. El gobierno ucraniano ha dicho esta noche que está negociando negociaciones difíciles, según la viceprimera ministra, para sacar de la planta de Azovstal, allí en Mariupol, a 38 heridos que están, asegura, muy postrados y muy graves. Y aquí en España hoy se ha consumado el relevo al frente del CNI tras la destitución de Paz Esteban por el fallo de seguridad que supuso el espionaje a los móviles de miembros del gobierno. Eso dijo ayer el presidente Pedro Sánchez. Hoy ha prometido su cargo Esperanza Casteleiro. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha prometido continuidad. Esto va a ser continuidad. Una continuidad con los máximos objetivos. Una máxima continuidad pensando en España, en la seguridad, en la defensa. Y el ministro de Interior ha confirmado cuándo se van a abrir las fronteras terrestres con Marruecos, las de Ceuta y Melilla, que llevan 2 años cerradas. Será el próximo martes 17 de mayo. Gracias, Isabel. Y hoy queremos mandar un abrazo fortísimo a Carmen Calvo. Ha muerto su hermano, el escritor Francisco Calvo. Tenía cáncer desde hace años y ha muerto finalmente hoy. Era el mediano de los 3 hermanos. Y lo dicho, enviamos desde aquí el abrazo más fuerte posible a Carmen y a toda su familia. Nos queda la contra de Hora 25.
Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Nos queda la contra. Aunque sea, nos queda la contra. Oye, escúchame, se está generando un intensísimo debate y está aflorando una discrepancia pública intensa dentro del gobierno a cuenta del punto del borrador de la ley del aborto que está preparando el Ministerio de Igualdad y recoge bajas de 2 a 5 días mensuales para las reglas muy dolorosas. Hemos escuchado a la vicepresidenta Nerea Calviño diciendo, ojo, que estigmatiza. Hemos escuchado a la vicepresidenta Yolanda Díaz diciendo, es un nuevo derecho y vamos a por ello. No entiendo muy bien el debate. Yo he leído esta tarde, la noticia y he pensado, este es el único asunto de hoy del que no voy a hablar en la radio, por motivos obvios, y aquí me tienes, porque al final nos puede pisar jardines, ¿no? Y desde luego no porque sepa yo más que ninguna de las discrepantes. Estoy incapacitado. Pero desde que nací llevo toda la vida viviendo con al menos una mujer en casa. Digo al menos porque por cuando era niño. Y tengo amigas a las que su menstruación, algunos meses, las deja tumbadas en cama sin remedio, sin solución, con un dolor terrible. Esto ocurre muchas veces y no estoy descubriendo absolutamente nada. Si la duda es saber si esto está pasando o no, es decir, si puede haber mujeres que aleguen dolores que no tienen para aprovecharse y no trabajar, porque he escuchado este reproche también en el debate acerca de esta ley, ese margen de gente fraudulenta se encuentra en cualquier ámbito, y fíjate que al decir esta frase ya estamos considerando el tema a la mujer como un ámbito, ¿no? Para decir esto tenemos que fingir que no hay fraude de bajas, ni bajas de médicos amigos, ni trampas en ese margen de gente que, cuando se trata de algo que afecta exclusivamente a la mujer, necesita de repente todas las lupas y todos los controles del mundo. Hasta mañana, Javois, descansa. Hasta mañana, un beso. Putin sigue usando el gas como arma política en esta guerra y hoy Rusia ha anunciado que corta el gas que manda a Europa a través de un gasoducto concreto, que es el que atraviesa Polonia y Bielorrusia hasta entrar en Alemania. Lo que corta Rusia ahora mismo no es muy relevante a nivel cuantitativo respecto al total de lo que Rusia está mandando a Europa, pero lo relevante es el mensaje que manda Moscú con esta maniobra. Tenemos el grifo y tenemos la llave de cierre. Y este corte ha disparado el precio del gas en Europa. Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Aimar. Lo ha disparado de verdad. Sí, un 11,5% se ha disparado hoy ante lo que no se puede describir de otra manera más que un jaque ruso. Rusia ha puesto en jaque, no mate, pero en jaque a la energía de todo el continente, porque cierra efectivamente un gasoducto que no es muy significativo en cuanto a lo que nos estaba dando. De hecho, estaba proporcionando apenas un 4% del gas que consumimos. Es muy escaso el uso que tiene, pero era el gasoducto Yamal el que se utiliza cuando hay situaciones de emergencia, porque tiene una capacidad de 217 BCMs, Billions of Cubic Meters, que es como se mide el gas natural, y estábamos usando apenas 11, pero tiene esa capacidad, 217. Así que lo primero que ha hecho es cerrar algo que efectivamente no estaba bombeando mucho y que, para colmo, lo hace en un momento en el que no necesitamos mucho, primavera, no es necesario mucho gas natural. Pero puede significar mucho más. Esto es lo primero. Y lo segundo, cierra el segundo gasoducto en 2 días. Ayer cerró otro. Así que Rusia lo que ha cerrado de momento es el 9% de la energía que nos daba. 9%. Insisto, de momento es manejable, los analistas están diciendo esto de momento no es grave, pero el mercado no se echa a temblar por el de momento. Los mercados siempre descuentan el peor de los escenarios y los nervios han cuajado. Un 11,5% ha subido el precio del gas natural. Estamos en 105 y esto mañana con el gobierno intentando limitar ese precio a 40. 105, insisto hoy. En fin, que efectivamente esto es un jaque, de momento no es un mate, pero estamos ahí. Y mañana se aprueba, Ruiz, en el Consejo de Ministros extraordinario esa limitación del precio del gas. Efectivamente. Mañana lo que se pretende hacer es una especie de escalera. Es lo que va a hacer el gobierno. Va a fijar un tope en 40 euros.
insisto, 105 está marcando hoy, 40. Y esos 40 van a hacer una escalera a lo largo de los próximos meses para llegar a 50 al final. De forma que al gobierno le salga una media de 48 euros aproximadamente precio del gas. ¿Qué es lo que se pretende? Que ese sea el máximo que entra, para que ese gas no marque todo el precio de la luz. Limitar con ese límite al gas el límite en el recibo de la luz que pagamos. Para que no contagie el precio del resto de las energías, ¿verdad? Para que no contamine en este sistema marginalista que tenemos, para que este no sea el elemento más caro que pone todo lo demás caro, para frenar el recibo de la luz. Pero tenemos el problema, Aimar, de que ese gas hay que pagarlo. Y que si son 105, 110, hemos llegado a tener el gas a 300 euros, eso no te contamina el resto de la factura. Pero ese elemento de la factura hay que pagarlo igualmente, así que tendremos un recargo que pagaremos. Ruiz, gracias, buenas noches. Un abrazo, hasta ahora. Bueno, dentro de los movimientos geopolíticos que van a cambiar el tablero global a raíz de la invasión rusa, hoy hemos asistido a uno que es muy importante. La amenaza rusa ha provocado que Finlandia quiera entrar en la OTAN. Esto es un giro radical en la política internacional de Finlandia, en la política de seguridad de Finlandia, que desde el final de la Segunda Guerra Mundial era mantenerse neutral. Bueno, hoy ya no. El presidente y la primera ministra finlandeses han pedido conjuntamente que el país entre en la OTAN. Es el primer paso necesario para que la alianza inicie su proceso de invitación, que puede ser muy, muy rápido. De hecho, la OTAN ya ha dicho que espera a Finlandia con los brazos abiertos. Y ojo, porque el efecto cascada puede ser inmediato, porque en Suecia los partidos van a hacer pública su posición mañana mismo y lo va a debatir el Parlamento sueco el lunes. Por el momento, Finlandia es quien da el paso. Dice que lo hace por ser la mejor opción para garantizar su seguridad nacional, a pesar de las amenazas rusas, que Rusia había dicho que consideraría esto como una amenaza real. Bueno, ahora tiene que ratificarlo el Parlamento finlandés. Ángel Villascusa. El Parlamento lo debatirá el lunes, pero antes, el domingo, será el gobierno de Sanna Marin el que tome la decisión formal. Tras esa solicitud, los miembros de la OTAN deberán invitar a Finlandia por unanimidad para iniciar un diálogo de adhesión. Funcionarios de la alianza, citados por varios medios internacionales, dicen que esto podría hacerse antes de la cumbre de Madrid en junio. Después tendrán que ser los Estados miembros quienes den su aprobación. Félix Arteaga es investigador principal del Real Instituto Elcano. Los países tienen que decidir si aceptan o no la incorporación y ratificarlo de acuerdo con el procedimiento constitucional de cada uno. Ahora, que el efecto político y diplomático frente a Rusia coincide con el momento de la decisión de solicitar el ingreso. Fuentes citadas por la agencia Reuters señalan que el proceso de ratificación total podría durar en torno a un año. Finlandia comparte más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Eso significa que la entrada de Finlandia en la OTAN, doblaría la longitud del territorio que los aliados tienen colindante con Rusia, y eso tiene un impacto también en cuanto a capacidad militar, la capacidad militar que Finlandia aportaría a la OTAN. Con el ingreso de Finlandia, la OTAN duplica su frontera terrestre con Rusia, sí, y gana además 300.000 soldados, porque todos los ciudadanos finlandeses de 18 a 60 años están sujetos al servicio militar. Finlandia es el 16º ejército de toda Europa y cuenta con uno de los principales arsenales de artillería, pero además, aunque aumente la zona de fricción con Rusia, el ingreso puede suponer una ventaja para la OTAN. Félix Arteaga. Desde el punto de vista del equilibrio de seguridad, Finlandia aporta valor a la OTAN, especialmente en un territorio como el escandinavo, cerca del Ártico, donde la OTAN no tiene todavía una presencia y una posición en un flanco que se va a complicar en el futuro. Finlandia también va a aumentar el presupuesto general de la OTAN. El país roza el objetivo del 2% en defensa que busca la alianza. En total son 5.100 millones de euros anuales. El país tiene además experiencia, un total de 300 tropas para casos de crisis y misiones desplegadas en el Líbano, Kosovo, Irak, Mali o Somalia. Rusia ha respondido inmediatamente. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dice que el anuncio de Finlandia es una amenaza para Rusia, que va a tomar las medidas necesarias si el país nórdico acaba ingresando en la OTAN. Juanjo Galán, corresponsal de EFE en Helsinki, periodista que lleva viviendo en Finlandia 30 años. Muy buenas noches, Juanjo. Hola, buenas noches. ¿Cómo se interpreta allí en Finlandia este cambio radical tras décadas de neutralidad? Bueno, pues aquí la verdad es que lo que ha cambiado absolutamente todo el panorama es sin duda la invasión de Ucrania, ¿no? Y básicamente por dos motivos, ¿no? Porque Finlandia, por un lado, se ha dado cuenta de que la Rusia de Putin es un país beligerante e impredecible,
y por otro lado porque Finlandia no quiere acabar estando sola, como le ha pasado a Ucrania, si Rusia le atacara, ¿no? Porque Ucrania está recibiendo, sí, mucha ayuda internacional, armamento, buenas intenciones, la solidaridad, pero al final la guerra la están combatiendo solo los soldados ucranianos, ¿no? contra Rusia. Y eso Finlandia ya lo vivió una vez, hace casi 80 años, y no quiere que le vuelva a pasar. ¿Se han calibrado bien las consecuencias de esta decisión? Quiero decir, ¿hay miedo político, social ante las consecuencias o ante las decisiones que pueda tomar Putin en represalia? Yo con la gente con la que he hablado por aquí, básicamente dicen que más que miedo hay preocupación, ¿no? Pero obviamente sí que existe un miedo, ¿no? Y ese miedo está ahí. Lo que pasa es que los finlandeses yo creo que tienen ahora mismo más miedo a quedarse solos contra Rusia si atacaran, que a las amenazas del Kremlin, ¿no? Y por otro lado también están un poco hartos ya de hacer continuamente lo que Moscú les dicta, ¿no? Porque llevan pues eso, casi 8 décadas de intentar no molestar al vecino ruso, de tener una política exterior, sobre todo, por lo menos hasta que cayó la Unión Soviética, muy 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 cuidadosa con Moscú, ¿no? Y eso ya creen que ya es momento de decidir totalmente con libertad su futuro y lo que quieren hacer. Además es un pensamiento bastante muy transversal, porque las encuestas hace solo 6 meses señalaban que el apoyo a la entrada en la OTAN estaba como en un 20% y a principios de esta semana decían que está en el 80%. El cambio en la opinión pública ha sido rapidísimo. Ha sido rapidísimo, sí, como digo, eso es señal de que efectivamente tiene totalmente que ver con la guerra de Ucrania, ¿no? Y luego también porque los finlandeses piensan que en realidad, bueno, tienen muchísima confianza en su liderazgo político. Entonces yo estoy seguro de que ese apoyo tan grande que tiene ahora mismo la entrada en la OTAN va a crecer todavía más después de que hoy el presidente y la primera ministra dijeran que están a favor de la entrada. ¿Y cómo están dirigiendo? Va a crecer más todavía. ¿Cómo están digiriendo esto los partidos progresistas? Porque hasta hace nada el Partido Socialdemócrata y la Alianza de Izquierdas han sido tradicionalmente muy muy críticos hacia la OTAN. Sí, pero como te digo, por un lado, bueno, en este país además es que hay un consenso muy grande entre los partidos políticos sobre los grandes temas de la política. Entonces no hay tanta diferencia entre unos partidos y otros, ¿no? Ahora, por ejemplo, la líder de la Alianza de Izquierdas, ¿no? Que sería como el Podemos de Finlandia, que efectivamente era muy crítico con la OTAN, ha dicho que va a dar libertad de voto a sus diputados y que ella misma está a favor de la entrada en la OTAN porque el apoyo popular es tan grande y porque los demás partidos políticos también están tan de acuerdo. Entonces no creo que haya ningún problema para que a la hora de votar en el Parlamento salga un sí muy 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 mayoritario. ¿Cómo de vulnerables o cómo de controlados están esos 1.300 kilómetros de frontera que comparten Finlandia y Rusia? Bueno, hace no mucho tiempo Finlandia tuvo que retirar las minas antipersona que tenía sembradas a lo largo de casi toda la frontera porque ratificó el Tratado de Ottawa, que es el que prohíbe el uso de minas antipersona, y ahora incluso se está debatiendo si no deberían volver a sembrar toda esa frontera de minas por si acaso, ¿no? Por lo demás es un territorio bastante despoblado, ¿no? Tanto en el lado ruso como en el lado finlandés, quitando un poco la parte más del sur, la que pega al Báltico. Entonces no va a haber mucho despliegue, ¿no? Ahora se está hablando también de que quizás habría que poner vallas, fortificar de alguna manera las zonas donde están los pasos fronterizos más utilizados, pero bueno, tampoco no es algo que por decirlo así, corra mucha prisa hasta que no se sepa qué va a pasar con la OTAN. El miedo a una invasión rusa, el miedo a que Rusia termine haciendo algo parecido como lo que había hecho en Ucrania, ¿esto es real? ¿Esto ha calado profundamente o todo esto es un por si acaso? No, ha calado mucho, porque es que encima para Finlandia esto es algo que les llega muy cerca, ¿no? Porque Finlandia ya libró 2 guerras durante la Segunda Guerra Mundial, libró sus 2 propias guerras contra la Unión Soviética en un periodo de 4 años, ¿no? Entonces prácticamente la mayoría de los finlandeses tienen algún familiar que o murió en la guerra o por lo menos combatió en ella, ¿no? Algún abuelo o algún bisabuelo que murió en la guerra
y todos los años se celebra el Día de la Independencia en este país, recordando justo la memoria de los combatientes de aquella guerra, de aquellas dos guerras. Juanjo Galán, corresponsal de la agencia EFE en Helsinki. Juanjo, gracias. Muchas gracias. Tiempos inquietantes, Maraña. Desde luego, y tiempos además, pues yo diría que muy difíciles o casi imposibles de analizar con un poco de perspectiva o de solidez, ¿no? La acción de Putin, la invasión de Ucrania, para empezar, se enfrenta a la paradoja de que el argumento principal que la sostenía, a efectos de su público, ¿no? de su gente, de su país, que es Rusia, era la amenaza de que se rompiera el equilibrio pactado, digamos, tras la caída del muro, y que hubiera una frontera directa con la OTAN, ¿no? En Ucrania, si Ucrania formaba parte de la Alianza Atlántica. Bueno, pues el resultado de esa invasión, aparte de todo lo demás que vamos viviendo todos los días y semanas y toda la tragedia humana que implica, pues es todo lo contrario, está multiplicando pues la afección a la OTAN por parte de países que hasta hace nada, has citado un dato de la encuesta de la Radio Televisión Pública finlandesa, que es que en muy poco tiempo pues ha pasado eso de tener un 20% de partidarios de pertenecer a la alianza a un 80%. Esto cómo afecta y cómo influye y cómo puede desembocar en las consecuencias a partir de ahora de lo que es el conflicto militar y la cuestión más inmediata y que nos afecta no solo en lo humano, sino después en lo económico a todos, ¿no? Pues es una incógnita, ¿no? Porque es verdad que esto es un juego de dominó que puede empezar aquí y que puede seguir en Suecia, etcétera. ¿Eso sirve para que Putin frene o para que Putin tenga la tentación de subir la apuesta, ¿no? De tensar aún más la cuerda? Bueno, yo creo que esto nadie lo sabe, ¿no? Podemos leer análisis todos los días, escucharlos para todos los gustos, pero eso sí, estamos hablando de un país, Finlandia, con toda su historia y con un gobierno de coalición de 5 partidos. Y que, como decía el interlocutor que acabamos de escuchar, Juanjo Galán, que conoce bien la realidad finlandesa. 30 años viviendo allí. Claro. Hay, y esta misma tarde escucharon esta cadena testimonios de españoles que viven allí en Finlandia, ¿no? Impresiona la unidad que hay y la referencia, digamos, de consenso con un gobierno de 5 partidos, insisto. Hay cuestiones en las que una vez que se producen los movimientos que se han producido y que tocan la fibra vital y emocional de un pueblo, pues producen los efectos que estamos viendo, ¿no? Zarzalejos. Yo creo que es muy decisivo el paso que ha dado Finlandia, porque Finlandia efectivamente sufrió durante el pacto de no agresión entre Hitler y Stalin, entre Molotov y Ribbentrop, entre el 39 y el 40, se repartieron. Hitler dijo, bueno, pues yo me quedo con Polonia y tú, Stalin, invades Finlandia. Y la guerra fue brutal. Fue brutal y le costó muchísimo al ejército ruso avanzar en posiciones, porque los finlandeses se defendieron con uñas y dientes, hasta el punto de que no logró en absoluto dominar todo el territorio, y entre otras cosas porque era un ejército más pequeño pero más preparado para los fríos, los hielos, la nieve, etcétera. Y la opción de la finlandización fue una opción estratégica de este país con 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, que era un colchón entre la OTAN y Rusia. Y Finlandia se convertía en una especie de terreno de encuentro donde se produjeron muchos, entre ellos pues Brezhnev y el presidente Bush, padre, entre otros. Y esta era la tesis de la finlandización, pero sobre la base del respeto a esa neutralidad y sobre la base del respeto a la integridad territorial de Rusia, de Finlandia. Y esto ha saltado por los aires y era el elemento más significativo junto con Suecia de esa neutralidad
que trataba de dar por buena un colchón en Europa entre Rusia y la Unión Europea. Me parece que es decisivo, me parece que además probablemente el acogimiento de Finlandia en la OTAN se vaya a producir en la conferencia que se va a celebrar en Madrid a finales de junio, y significa todo un hito en la Organización del Atlántico Norte y, por supuesto, una respuesta por parte de Finlandia muy severa a lo que ha hecho Putin en Ucrania. Palomera. Bueno, yo creo que en la memoria no tan remota de Finlandia está lo que nos ha contado Juanjo de la pérdida de parte de su territorio en 2 guerras. Y en la memoria más reciente está el peligro real que supone Putin, no solamente como por lo que hemos visto en Ucrania, sino para el conjunto de Europa. A mí me parece que esa neutralidad de Finlandia después de la Guerra Fría, de facto, no era tanto en la medida en que ingresó en la Unión Europea y después con la posterioridad de la firma del Tratado de Lisboa, ¿no?, que incluía una cláusula de defensa mutua. Pero aún así, yo creo que con los asuntos de seguridad nacional pocas poblaciones tienen dudas. Desde luego el cambio en la opinión pública finlandesa ha sido vertiginoso por los datos que habéis comentado, pero a mí me produce cierta sensación de envidia 2 aspectos que ha mencionado Juanjo en su crónica. Uno lo ha repasado Jesús, que es el consenso amplio que hay en todas las fuerzas políticas en los asuntos del comer, y otro cuando ha dicho que hay una confianza social unánime en el liderazgo político del país. Hombre, cuando estamos hablando de asuntos tan graves y que pueden voltear completamente la realidad geopolítica y nuestra vida en muy poco tiempo, produce bastante envidia ver cómo las opiniones públicas de países no tan lejanos cierran filas en torno al liderazgo político de un país, ¿no? Teniendo en cuenta los debates que vivimos aquí en España semana tras semana, haya guerra o no haya guerra, y que hemos estado a punto de dejar caer un decreto en el que precisamente se intentaban atajar las consecuencias de esa guerra y de esa barbarie de Putin sobre Ucrania. Hora 25. Aimar Bretos. Se han hecho públicas durante el día de hoy las profundas divergencias que hay dentro del gobierno sobre la baja laboral por menstruación dolorosa. Es algo muy concreto. El Ministerio de Igualdad quiere llevar en la ley del aborto bajas de entre 3 y 5 días al mes, que tendría que autorizar un médico, obviamente, en un certificado que debería renovarse cada año. La mujer debería llevar ese certificado médico a su jefe en el primer mes del año, en enero. El médico debería firmarlo a finales o antes de finales de diciembre, y la mujer, como tarde en enero, debería llevar ese certificado médico que valdría para un año. Anoche escuchamos ya aquí cómo el Ministerio de Economía, cuando le pasaron el borrador de esta ley del aborto, había dicho, ojo, que esto puede estigmatizar a las mujeres. Escuchamos también anoche a la número 2 de UGT diciendo eso mismo. A ver si vamos a llevar tanto tiempo peleando por la igualdad para que ahora haya una baja específica para las mujeres que pueda estigmatizarnos. Hoy, buena parte del ala socialista del gobierno ha salido en público a decir lo mismo. Sin embargo, el ala de Unidas Podemos del gobierno ha dicho, esto es un derecho laboral y esto hay que pelearlo y conquistarlo, y Comisiones Obreras está también en esa posición. Es una situación muy compleja, pero a esta hora de la noche han estado reunidos los ministerios a lo largo de la tarde para decidir si esta ley va o no el martes que viene al Consejo de Ministros, que es la intención del Ministerio de Igualdad. A esta hora de la noche, Mariela Lourido nos dicen en Igualdad que su intención sí es que esta ley vaya el martes que viene al Consejo de Ministros. Mariola, buenas noches. Buenas noches, Aimar. El Ministerio de Igualdad da por hecho que la nueva ley del aborto se aprobará el martes en el Consejo de Ministros, aunque saben que Moncloa no confirma definitivamente hasta el lunes los temas que finalmente entran. Lo que no aclaran fuentes del equipo de Irene Montero es cómo quedará en el texto el polémico asunto de las bajas laborales por menstruaciones incapacitantes y muy dolorosas, que está dividiendo una vez más a los socios de gobierno. Dicen que siguen negociando. La vicepresidenta Nadia Calviño verbalizaba hoy públicamente las críticas a la medida que adelantábamos ayer aquí en la cadena SER. Pero quiero dejar un mensaje muy claro. Este gobierno nunca va a adoptar una medida que estigmatice a las mujeres. Una de las cuestiones que se están revisando de los distintos borradores que se han intercambiado es qué medidas son necesarias o cuáles ya están cubiertas con los distintos instrumentos disponibles que tenemos. El PSOE se ha pronunciado en la misma línea de Calviño. La secretaria de Igualdad, Andrea Fernández, ha escrito en Twitter que a su
asumir que la regla exige por sí misma una consideración especial puede ser poco útil y perjudicial. El ministro Escrivá rebajaba también las expectativas de igualdad. Esta ley tiene que digamos que armonizar dos elementos, ambos, digamos, orientados a mejorar la situación de las mujeres, mejorar su protección, pero también impulsar su participación en mejores condiciones en el mercado de trabajo. Y había expectación por la postura de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, muy clara a favor de reconocer las bajas por reglas dolorosas. Hay que tener política laboral de género y esta lo es. Yo creo que estigmatiza no tener la sensibilidad suficiente para comprender que somos diferentes las mujeres y los hombres y que el mundo laboral no es neutro. Lejos de estigmatizar, lo que creo es que es un paso adelante y un paso muy favorable. La división se reproduce entre los sindicatos. UGT teme que sea contraproducente para las mujeres a la hora de la contratación y, sin embargo, Comisiones Obreras respalda el nuevo derecho. Carolina Vidal. Tenemos que acudir a nuestros puestos de trabajo sin dolor, en plenas condiciones y, por tanto, saludamos una medida en la que haya un supuesto de incapacidad temporal para aquellas mujeres que tengan menstruaciones dolorosas y les resulte penoso acudir a sus puestos de trabajo. Llamativo el silencio de momento de los empresarios sobre estas medidas que el Gobierno sigue y seguirá negociando en las próximas horas. Yo sugiero el debate de fondo lo primero y después el hecho de que una vez más se esté debatiendo en público en los días previos a la posible aprobación en Consejo de Ministros los detalles de una ley, ¿no? Algo fundamental en una ley, como sería este punto. Palomera, empiezo por ti. Palomera, ¿estás por ahí? Bueno, pues a mí me parece que de la misma forma que hablamos... Sí, estoy. Uh-huh. Estoy, ¿me oís? Te oímos, pero con retardo, creo. Tenemos bastante retardo. Vamos a intentar probar de nuevo eso. Zarzalejos, te doy a ti la palabra. Es que yo tengo aquí muchas dudas. Tengo muchas dudas. Primero, que no me siento muy autorizado, ¿me entiendes? Desde un punto de vista personal, más allá de la experiencia de tener hijas, de tener una mujer y de comprobar que efectivamente... hay reglas que son invalidantes, verdaderamente invalidantes para el trabajo, porque producen migrañas, porque producen dolor. Yo incluso he llegado a ver bajas sin necesidad de que ya hubiese una previsión específica para ellas. Ahora, ¿esto estigmatiza? Pues es que no estoy seguro. Esto debería ser una causa normal, como puede ser, pues no sé yo, una infección respiratoria u otra cosa, y que mereciese una baja médica perfectamente justificada. Pues también es una alternativa perfectamente posible. No sé si estigmatiza o no sé si es no lo hace. En todo caso, sí digo que todos podemos comprobar en nuestro propio entorno que junto a mujeres que no tienen ningún tipo de problema con su menstruación, a otras les resulta dolorosas e invalidantes incluso para el trabajo. Ahora, yo tenía la idea, que a lo mejor no era cierta, a lo mejor no es cierta, de que esa situación de cierta invalidez para el desempeño de una tarea laboral estaba cubierta por lo que es una baja médica usual. Por lo tanto, tendría también que ver la ley y profundizar un poco más, teniendo en cuenta que mi perspectiva es una perspectiva que me hace hablar, pero en segunda fila, no en primera fila. Palomera. No, yo decía que yo creo que la reflexión de la vicepresidenta económica y las dudas que pueda suscitar este asunto al respecto tienen mucho que ver con la falsa creencia, tanto en la sociedad como en parte del mundo sanitario, de que el dolor de regla es algo normal, cuando no es así. Es decir, los dolores provocados por la menstruación son anormales y como tales se consideran una patología, es decir, es una enfermedad que puede llegar a ser tremendamente incapacitante para quien la padece. Por lo tanto, a la pregunta de José Antonio de sin necesidad de que esto esté en la ley, ¿puede ser motivo de baja médica? Pues según qué médico tengas delante, claro. José Antonio.
Por lo tanto, yo creo que es muy bueno que se empiece a hablar de estos asuntos que afectan a la mujer, porque además el tratamiento de la endometriosis es una enfermedad que puede no solamente ser incapacitante, sino que afecta a muchísimas mujeres en nuestro país, en edad laboral. Por lo tanto, de la misma forma que son motivos de baja laboral, otras patologías que están en el catálogo médico, esta, por supuesto, tiene que incluirse exactamente igual. Bien, es verdad que yo creo que obliga a cierta pedagogía, no solamente social, sino del mundo sanitario, y de que se acabe esa creencia absolutamente absurda de que los dolores de regla son lo normal en todas las mujeres. Yo creo que hay que romper con eso y explicar bien qué es lo que sucede cuando ocurre esto. Por lo tanto, me parece muy oportuno el debate y además me parece muy acertado que se incluya en la ley. Palomera. Maraña. Palomera ya. ¿Quieres hacer un bis? A mí me parece, coincido en que es un tema absolutamente complejo, pero desde el primer momento a mí me ha sugerido en retroceder y pensar en qué argumentos o qué debates surgieron en cada país y en cada sociedad en su momento cuando se empezaron a poner en práctica los permisos de maternidad o de lactancia, por ejemplo, ¿no? Pues estoy prácticamente seguro de que hubo quienes emplearon también esta argumentación de si podía ser estigmatizante para las mujeres en lo laboral. Y a mí me parece que en este debate convendría separar ambas cosas. Y además eso demuestra ese debate y la consistencia de ese debate cuando los dos sindicatos principales no tienen la misma posición, ¿no? Es decir, aquí no se trata de saber quién es consciente y quién tiene capacidad para medir el dolor de otro o de otra. Es decir, yo creo que en este sentido de lo que hablamos es de otra cosa, es de derechos, ¿no? Y de efectivamente algo que es real, que es que hay muchas mujeres que la regla, la menstruación, la sufren con un dolor incapacitante. Y esto, que como apuntaban mis compañeros, creo que todos conocemos casos, no está regulada la forma en que se administra esto en lo laboral, en la manera de sobrellevar esto. Porque por esa regla de 3 estaríamos otra vez discutiendo si la mujer tiene derecho a estar 1 mes, o 3 meses, o 4 en casa para atender al recién nacido, ¿no? Es decir, al margen de la cuestión del dolor, ¿cuál es la situación que protege los derechos de la mujer en vías de lo que creo que a estas alturas conviene que defendamos todos o casi todos, porque sabemos que hay grupos políticos que no están en esto, sino en todo lo contrario, que es el camino hacia la igualdad real, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues me parece que el debate es muy interesante. España sería pionera, por cierto. Es verdad que esto que estamos hablando, no hay ningún país europeo que lo haya puesto en práctica todavía, pero el debate me parece interesantísimo y creo que es un camino que hay que explorar, que hay que recorrer, y como apuntaba Esther, además, si se produce, si lo abordamos, habrá que actuar en consecuencia para ver qué controles, qué filtros, qué tipo de regulación necesita en lo sanitario para atender efectivamente lo que es esa necesidad que exige la menstruación, el dolor de la menstruación incapacitante, ¿no? Bueno, a pesar de las divergencias internas que van y vienen en el gobierno, como hemos visto en este caso, algunas de mayor intensidad, otras de menos intensidad, a pesar de esas divergencias, hoy en un foro organizado por vosotros, Palomera, por el diario.es, el presidente Pedro Sánchez ha insistido en que va a completar la legislatura hasta finales del año que viene. Ninguna dificultad, ninguna turbulencia y ninguna crisis puntual nos van a desviar al gobierno de coalición progresista de la tarea de transformación y de modernización que estamos poniendo en marcha gracias a los fondos europeos. Hoy el gobierno ha conseguido que el Congreso salve, por ahora al menos, la futura ley de seguridad nacional para que en situaciones como la pandemia o como la guerra de Ucrania el Estado tenga un instrumento legal claro para tomar medidas concretas. Eso permitiría, por ejemplo, al gobierno movilizar recursos públicos y privados en situaciones de emergencia. Y la ley se ha salvado, como digo, por ahora.
y podrá seguir su trámite parlamentario gracias a los votos de PP, Vox y Ciudadanos. Hoy se votaban las enmiendas a la totalidad contra esa ley y la derecha ha sumado sus votos a los del gobierno para tumbarlas todas, incluida la de Esquerra Republicana. Carolina Gómez. Hola, buenas noches, Aimar. Esquerra finalmente mantuvo su veto, pero el gobierno salva el trámite con PP, Vox y Ciudadanos. Sobre todo con la profunda crisis en la que ha sumido al CNI el propio presidente del gobierno, más que nunca se necesita seguridad nacional. La derecha ya avisa de que exigirá cambios en la tramitación. Los independentistas dicen que ese cambio en la ley invade competencias y restringe derechos fundamentales. Con la puerta que abren con esta ley, cuando llegue la derecha, que llegará seguramente algún día a Moncloa, pues se les están dando unos instrumentos que son terriblemente peligrosos para la democracia en este país. La ley regula la posibilidad de que el Estado haga uso de recursos privados en caso de emergencia, como en la pandemia. Eso y solo eso, dice Bolaños. Y es labor de un gobierno responsable trasladar ese aprendizaje a las leyes para mejorarlas y para dejar un país mejor preparado. Este y no otro es el objetivo de la ley que hoy traemos a esta Cámara. Esquerra desvincula su veto del caso Pegasus, sobre el que sigue exigiendo explicaciones. Hoy ha registrado, junto con Podemos, una nueva comisión para investigar lo que califican de cloacas del Estado. Jaume Sens. Una comisión sobre las cloacas, que vaya más allá del caso de espionaje. Hasta ahora el PSOE se ha opuesto a la creación de una comisión de investigación en el Parlamento, alegando que se trata de información reservada que debe ser tratada en la Comisión de Secretos Oficiales. Hablando de la Comisión de Secretos Oficiales, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha recibido y ha empezado a tramitar 2 denuncias contra el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, por un supuesto delito de revelación de secretos oficiales, por las declaraciones que hizo al salir de la Comisión de Secretos Oficiales la semana pasada, cuando compareció allí la directora del CNI, la entonces directora del CNI, ya destituida. Una de esas 2 denuncias la ha presentado un grupo político, Ciudadanos, y la otra denuncia la ha presentado el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias. Aquellas declaraciones por las que denuncian a Rufián y en las que supuestamente él desveló secretos oficiales son las palabras en las que dijo que, más allá de los 18 independentistas a los que el CNI sí que reconoce haber espiado con aval judicial, al resto de los independentistas que figuraban en la investigación de la Universidad de Toronto hasta llegar a los 60, a esos ¿quién los había espiado? Y esto dijo Rufián al salir de la Comisión de Secretos Oficiales. Para el resto de espiados plantean 2 vías. Una nación o naciones extranjeras y 2, organismos o otros organismos del Estado que también tuvieran capacidad de espionaje, concretamente con un programa parásito como Pegasus. Poco después, alguien debió de advertirle a Rufián, ojo, con estas palabras, que él publicó un tuit unas horas después diciendo son percepciones personales. Pero estas son las palabras por las que denuncian a Rufián y la Fiscalía del Supremo abre diligencias. ¿Creéis que tiene recorrido esta denuncia, Zarzalejos? No la creo que la tenga, porque hay que tener en cuenta que hay una inmunidad parlamentaria que no solamente se produce digamos dentro de los pasillos, en el hemiciclo o en los pasillos. La inmunidad parlamentaria es más amplia. Y segundo, porque el propio reglamento del Congreso de los Diputados establece determinados elementos de secreto en el artículo 16 y un sistema de sanciones para los que la incumplan. En el artículo 100 y siguientes me parece que puede ser una suspensión temporal. Para eso la presidenta tendría que abrir un expediente, no lo ha hecho. Yo no veo en esta materia, materia penal. Me parece que es una materia de carácter parlamentario y que en todo caso, si es sancionable, que no me voy a erigir ahora en el juez de que lo sea o no, no lo sé exactamente si lo es, lo tiene que apreciar un expediente que tiene que abrir la presidenta del Congreso, pero no veo que haya materia penal. Otra cosa es que el Tribunal Supremo, cuando se le presenta una denuncia, pues naturalmente la pasa al Ministerio Fiscal para que informe acerca de ella y luego veremos si la admite o no la admite, es decir, si el Ministerio Fiscal no interpone ni denuncia ni querella en base a la información remitida, pues eso se sobresee y se acabó, que es, creo, lo que va a ocurrir. Palomera Maraña, ¿cómo lo veis? Yo estoy de acuerdo con José Antonio. Creo que la apertura de diligencia se produce con toda denuncia presentada ante la Fiscalía y no implica necesariamente que se investigue una actuación penal.
Dicho esto, más allá del objeto de un expediente que pueda ser en el ámbito parlamentario, que tampoco lo veo en este momento, quiero decir que Gabriel Rufián no desveló ningún secreto de la Comisión de Secretos Oficiales, valga la redundancia, y que la semana pasada concretamente hablábamos, o alguno de nosotros decíamos, es la Comisión de Secretos con menos secretos de la historia del Parlamento. Pues no, yo no voy a dar aquí nombres, pero todos los que hemos hecho crónica parlamentaria y nos hemos dedicado a la política hemos tenido fuentes dentro de esa comisión que siempre, no sé si con mayor o menor grado de detalle, pero nos contaban los asuntos que se discutían, no pormenorizadamente, pero desde luego sí de lo que se hablaba dentro de esa comisión. Por lo tanto, creo que la denuncia contra Rufián tiene más que ver con que se trate de un diputado independentista. No voy a entrar a valorar, porque por todos los oyentes es conocida la trayectoria del sindicato, o ya no se llama sindicato, Manos Limpias, y que tuvo una condena por extorsión hace muy pocos años, y yo creo que en el caso de Ciudadanos lo que busca es un poco relieve o realce político en un Parlamento en el que está completamente desdibujado ya, que probablemente las próximas elecciones le van a traer peores noticias de las que ha acumulado en las últimas convocatorias electorales. Pues sí, yo prácticamente todos los juristas a los que he escuchado y leído sobre este asunto, todos se pronuncian en la línea que están apuntando mis compañeros, ¿no? Porque además esto de la revelación de secretos respecto a esta comisión, que en realidad es de control de los créditos de fondos reservados, de los gastos de fondos reservados, exige, para que se pueda imputar un delito, exige claramente un dolo, una intencionalidad de revelar secretos, ¿no? Bueno, es que efectivamente lo que contó Rufián estaba todo filtrado prácticamente. Otra cosa es que hubiera dado, por ejemplo, los nombres y apellidos de los 18 líderes independentistas que supuestamente la responsable del CNI informó sobre esas identidades, u otros datos muy precisos sobre ello, pero no es el caso, ¿no? Con lo cual me parece que aquí hay mucho de gesticulación y o sobre las motivaciones de las órdenes judiciales, claro, que decir cualquier dato. Además, creo recordar, creo recordar porque yo estaba en el corrillo y en la posterior, no dio rueda de prensa Gabriel Rufián, fue un corrillo con periodistas. Yo estaba allí y empezó diciendo: lo que les voy a contar no descubre nada, porque ya está publicado por varios medios de comunicación, y era exactamente así. Era así. Por eso digo que a mí me parece que no tiene ningún recorrido, y que de hecho la motivación de esto, y muy especialmente en el caso de, efectivamente, de Manos Limpias y Miguel Bernal, pues es autopublicidad, ¿no? Hora 25. Aimar Bretos. Empezamos a cerrar este jueves 12 de mayo, Isabel Villar. En Cuba, las autoridades del país dan ya por terminadas las tareas de rescate tras la explosión la semana pasada del Hotel Saratoga de La Habana, y se cierra con un balance trágico. 44 personas murieron en el accidente, que según el gobierno se produjo por un escape de gas. 16 personas siguen ingresadas, y entre los muertos, recordamos, hay una mujer española, una turista gallega de 29 años. La misma edad, 29 años, tenía Francisca Sandoval, una periodista chilena que ha muerto hoy por un disparo en la cabeza, un disparo que recibió mientras cubría las manifestaciones del pasado 1 de mayo. Llevaba ingresada desde entonces y ha habido incluso protestas. ¡Justicia para Francisca! A Francisca la dispararon durante los disturbios que provocaron un grupo de violentos, todo apunta vinculados con las mafias que actúan en la capital, en Santiago. El presunto autor ya está detenido, y el presidente del país, Gabriel Boric, ha condenado el crimen, ha escrito que la violencia perjudica a la democracia y ha prometido que no habrá impunidad en este caso, que ha sacudido Chile, porque Sandoval es la primera periodista que muere trabajando en el país desde que acabó la dictadura de Pinochet. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pocas novedades, es decir, se mantiene ese ambiente fresco a primeras horas de la mañana, sobre todo en el interior, pero calor que, si bien hoy ha ido a menos, mañana irá a más, es decir, máximas de 25 a 30 grados en prácticamente todo el país, cerca de los 35 en esos puntos habitualmente más cálidos, cerca de los ríos Guadiana, también del Guadalquivir. Así pues, ropa prácticamente de verano durante la mayor parte de la jornada, en un día soleado, con algunas nubes, incluso nieblas en el Cantábrico y el Mediterráneo, y algunos chubascos menos intensos que los que hemos tenido esta tarde en Castilla y León. Mañana afectarán sobre todo puntos de montaña. Y por delante un fin de semana, no te voy a decir de buen tiempo, pero casi veraniego.
Muy bien, muy bien. La verdad es que pinta bastante bien en este sentido, ya que la mayor parte de la gente, pues claro, disfrutamos el tiempo libre el fin de semana y no va a cambiar demasiado. Solo una recomendación, si vais a puntos de montaña, cuidado porque las tormentas durante el fin de semana irán a más. En puntos costeros el agua estará más caliente, pero también es donde esperamos que haya más nubes. Pero en general sol y temperaturas incluso más altas. Hasta mañana, Carbó. Adiós. Hoy la Fiscalía ha pedido archivar la denuncia que presentó el exsecretario general del PP, Teodoro García Egea, contra Infolibre, el diario cuyo director editorial está en esta mesa, es Jesús Maraña. Bueno, García Egea, ya lo saben, denunció el año pasado a Infolibre por publicar una información, por cierto, real, que nadie ha desmentido, porque es real. Infolibre desveló hace un año que el presidente de Murcia, López Miras, había mediado en la operación quirúrgica de un familiar del que entonces era el número 2 del PP, también murciano y muy amigo de López Miras, Teodoro García Egea. A ese familiar de García Egea lo atendió el cardiólogo horas después de que el presidente de Murcia escribiera un mensaje de móvil al secretario general de Salud en el que ponía: asegúrate de que lo citan. Poco después, el presidente de Murcia le reenvía un mensaje a García Egea en el que pone: buenas, la intervención la van a programar el martes 20 por la tarde. Esto se lo escribe el presidente de Murcia a García Egea. Buenas, la intervención la van a programar el martes 20 por la tarde. Y García Egea le contesta a López Miras: cojonudo, pero creo que le tiene que ver antes un cardiólogo. Y dice López Miras: ok, voy a verlo. Y contesta García Egea: gracias, líder. Bueno, finalmente, y según contó Infolibre, fuera o no por esa gestión de López Miras, al familiar de García Egea le operaron antes que a otras personas con idéntico grado de prioridad, pero que habían ingresado antes en la lista de espera. Al familiar de García Egea lo operaron antes, y lo operaron en un hospital que no era el suyo, a pesar de que en Murcia no puedes elegir hospital, no existe la libre elección de centro. Bueno, pues por publicar esto, que es cierto, insisto, García Egea y López Miras denunciaron a la periodista que lo destapó, Alicia Gutiérrez, y al director de Infolibre, Daniel Basteiro, por revelación de secretos, porque parte de la información se cimienta sobre una imagen tomada del móvil de López Miras durante el pleno de la Asamblea de Murcia. Un delito de revelación de secretos, que es por lo que lo denunciaron, no es moco de pavo. Un delito de revelación de secretos puede implicar hasta 5 años de cárcel. Bueno, finalmente la Fiscalía ha dicho hoy que no hay caso, pide que se archive todo. La Fiscalía dice que la labor periodística está amparada en el derecho de la libertad de información y que la periodista no se ha excedido en el ejercicio de dichos derechos porque los datos que revelaron eran estrictamente necesarios para la publicación de hecho noticiable. Y subraya la Fiscalía que Infolibre únicamente publicó la parte de conversación que reflejaría el contenido de la noticia sin aportar otros datos sin interés noticiable y que afectasen a terceros no implicados, puesto que en la noticia no se incluyen datos que permitieran identificar al paciente. Por lo tanto, la Fiscalía, veremos qué dice el juez finalmente, pero la Fiscalía dice que no hay caso, que eso era periodismo. Maraña, entiendo que aliviados. Sí, claro, es un alivio siempre, ¿no? Porque como en su día transmitimos y lo escribió Daniel Basteiro en su momento y demás, es evidente que en una acción judicial como la que emprendieron no solo García Egea, sino el actual presidente de Murcia, López Miras, está claro que se busca intimidar de alguna manera el ejercicio del periodismo, ¿no? Puesto que, como bien has explicado, en ningún momento se desmiente el contenido de la información, sino que se intenta amedrentar y, bueno, pues nada menos que buscar una condena que conlleva cárcel, ¿no? Me parece importantísimo que el escrito de la Fiscalía refleje 2 cosas. Una, que además de que todo lo que hemos publicado es veraz, cumplimos nuestra obligación, además publicando estrictamente lo necesario, sin dañar en ningún momento, sino al contrario, proteger los derechos, la intimidad del paciente en cuestión, del familiar de García Egea, que era el sujeto sobre el que se intermediaba en esas conversaciones, en esos mensajes, para saltar determinados controles, listas de espera en la sanidad pública, no lo olvidemos, etcétera, ¿no? Bueno, el escrito de la Fiscalía refleja esa actuación que creo que es la obligación de todo medio periodístico que se identifique con un periodismo honesto y fiable, veraz, ¿no? Y incluso llega a decir
que esa conversación de WhatsApp publicada reflejaba un presunto caso de corrupción entre los políticos que mantenían la misma. Que es algo que vosotros nunca llegasteis a decir. Jamás hemos empleado esos términos. O sea, la Fiscalía ha ido mucho más lejos que vosotros. Sí, otra cuestión, como tú bien has apuntado, oye, esto es un paso importante, pero es un paso y el juez decidirá lo que hace con el caso y los acusadores tendrán su derecho también, como funciona efectivamente la justicia en democracia, para recurrir en las instancias que consideren oportunas. Pero para mí lo importante en este momento y para lo que nos concierne en Infolibre es que cumplimos estrictamente nuestra obligación, contrastamos todos los datos y publicamos una información claramente de interés público. Y ese derecho a la información que defiende la Fiscalía, que hemos ejercido, yo siempre insisto en lo mismo, no es de los periodistas, es un derecho a la información de los ciudadanos. Y sin ese derecho y sin ejercerlo, pues la democracia no está, ¿no? Intentar, hablando de democracia, intentar intimidar a un medio y a una de sus periodistas bajo amenaza de cárcel, eso democráticamente, Palomera, escasito. Bueno, ¿sabes lo que estaba pensando? En algo que a mí me dijeron el primer redactor jefe que yo tuve cuando empecé en esto del periodismo y que me decía siempre: los políticos pasan y los periodistas permanecemos. Nosotros vamos a ser siempre periodistas. Pues, ¿dónde está García Egea? Es verdad que nosotros somos depositarios de un derecho ciudadano que los ciudadanos nos delegaron a través de la Constitución y que por lo tanto queda claro que los compañeros de Infolibre no hicieron nada más que ejercer el derecho a la información, ¿no? Y que por lo tanto no vulneraron ningún precepto constitucional. Lo de la amenaza es más grave. Es bastante más grave, porque es verdad que esto de la libertad de expresión para muchos políticos de todo tipo de signos no pasa más que de la retórica en muchas ocasiones, pero lo de la amenaza ya es cruzar una raya, ¿no? Y yo creo que este tipo de comportamientos, lo que tenemos que hacer, aunque no nos gusta nunca ser noticia a nosotros mismos, es denunciarlos permanentemente, para que los ciudadanos sepan o conozcan el retrato completo de quienes nos representan en el Parlamento español. Pero en todo caso, bueno, García Egea no está, Alicia Gutiérrez sigue siendo periodista, Daniel Basteiro también y Jesús Maraña también. Y yo creo que hay poco más que añadir. Hasta lejos. Bueno, yo creo que primero me alegro mucho de que esto que haya sido la petición del Ministerio Fiscal, pero este asunto tiene muchísima mayor profundidad. Esta es, digamos, un síntoma de una enfermedad mayor que ya ha preocupado a la Unión Europea. El 27 de abril reciente de este año, la vicepresidenta de Valores y Transparencia hizo una declaración sobre las llamadas demandas estratégicas y abusivas, que lo que buscaban era la intimidación, principalmente, decía, contra periodistas y los defensores de los derechos humanos, para, y esto leo textualmente, penalizarlos o evitar que hablen sobre cuestiones de interés público, y ha propuesto una directiva sobre este particular, y esto es muy interesante y muy necesario, porque todos hemos vivido episodios de esta naturaleza, es decir, que se interponen demandas intimidantes. Por ejemplo, no es intimidante para el periódico al que yo pertenezco, El Confidencial, que la empresa con más capital del IBEX, según Bolsa, y me refiero a Iberdrola, nos haya interpuesto una demanda por una supuesta sobreinformación por un importe de más de 17,5 millones de euros. Esta no es una demanda estratégica, no es una demanda mordaza. ¿Qué es eso de la sobreinformación? Dar detalles sobre la imputación judicial por 3 delitos al presidente de esta compañía y otros cargos, pero fundamentalmente a él, porque los otros han decaído. Bueno, por esta simple razón, porque hemos informado, porque seguimos informando y porque lo seguiremos haciendo, tenemos en un juzgado de primera instancia de Bilbao una demanda que nos reclama por daños reputacionales 17,5 millones de euros. Efectivamente, es un caso claro de una demanda estratégica o de una demanda
mordaza. Después, ¿qué ocurre? Que la justicia termina funcionando mucho mejor de lo que a veces decimos, ¿no? Y lo mismo que el Ministerio Fiscal ha informado en el caso de Infolibre, como lo ha hecho, y además yo creo que ha sido muy lesivo para aquellos que le denunciaron a esa información. En este caso ocurrirá 3/4 de lo mismo, porque es una demanda temeraria, y si es temeraria habrá que imponerle las costas, y las costas de un procedimiento que tiene un valor por 17,5 millones son muy altos, pero nos llevan a los tribunales, nos llevan a la justicia, y eso es intimidante. Claro, y además, José Antonio, es muy difícil de medir el daño que esto hace a algo tan importante y que además está en cualquier constitución democrática de cualquier país del mundo, que es la protección de ese derecho a la información. No sabemos exactamente qué alcance, qué consecuencias, qué efectos tiene a la hora de que cualquier periodista o cualquier medio se tiente la ropa o se piense 3 veces, y eso además en proporción a los recursos que tenga el medio, a su potencia, a su influencia, pues cuanto más modesto sea el medio, más difícil se hace su trabajo. Y por último, yo quiero reivindicar que este es uno de los aspectos que nos diferencia a los medios de comunicación y a los periodistas que nos llamamos tales y que ejercemos como tales con todos nuestros defectos, y eso sí, hay que hacerlo cuando acertamos y cuando nos equivocamos, que también hay que rectificar. Eso nos distingue de eso otro que puede hacer cualquier ciudadano en las redes sociales o en cualquier otro formato que ahora están disponibles para todo el mundo, y que hay que distinguirlo de lo que es el ejercicio del periodismo decente, que es toda la capacidad para los bulos, las fake news, la distorsión, la desinformación, etcétera. Cuidado, algunos, unos cuantos o muchos, somos responsables de lo que hacemos, y al final nos sentamos en un banquillo y al final se nos puede condenar, y esto es muy diferente a lo que es otras herramientas que son perfectamente lícitas, pero por favor, es fundamental en democracia que se distingan de esto otro, de lo que es un oficio que exige determinadas condiciones, para bien y para mal. Palomera. Sí, efectivamente exige rigor, exige honestidad y exige búsqueda de la verdad. Y Maraña distinguía entre estas cualidades del periodismo que deben de acompañar al buen periodismo y las redes sociales. Yo incluiría... Bueno, y no solo las redes sociales, también medios concretos. Y algunos, portales medios web de comunicación, portales web que se hacen pasar por medios de comunicación, ¿no? Que dicen que hacen periodismo y no hacen periodismo, ¿no? Hacen otra cosa. Y yo creo que hay que empezar a distinguir, porque como dice Jesús, todos podemos sentarnos ante un banquillo y responder de nuestras informaciones y de nuestras opiniones ante la justicia, y cuando efectivamente el rigor y la verdad nos acompañan, pues no puede haber ninguna condena judicial, ¿no? En otros casos se suceden las condenas cada semana, cada mes, cada semestre, cada año, y no pasa nada, y siguen diciendo que hacen periodismo. Bueno, sí, sí. Pues y tienen acceso a todo tipo de acreditaciones, publicidad institucional, etcétera, efectivamente. Bueno, pero eso también tenemos nosotros cierta responsabilidad. Mucha. Sin duda. Porque creo que uno de los problemas que tiene la profesión periodística, no es cuestión de que nosotros nos miremos el ombligo, pero es cierta, es que somos poco solidarios, en el sentido de que defendemos aquellos valores deontológicos que nos distinguen. Deberíamos agruparnos para tener una mayor consistencia. ¿Por qué? Porque la nuestra es una profesión que registra un intrusismo muy fácil, muy facilón. Cualquiera dice, no, es que yo soy periodista. Bueno, pero usted es periodista, pero se atiene a determinadas normas, lo hace en un medio que es digno de tal nombre, tiene usted la formación adecuada, las fuentes, vive usted de esto, en fin, quiero decir que nosotros hemos desregularizado mucho nuestra profesión, y este es uno de los graves problemas. No nos ponemos de acuerdo en si debemos de estar asociados, si debemos de estar colegiados, si debemos de estar sindicados, pero es evidente que es tan frágil nuestra posición en este momento, por razones económicas, por razones políticas,
Y es tan disruptiva la tecnología que ha destrozado la intermediación, que era nuestra función fundamental y que yo creo que sigue siéndolo, el factor humano, que deberíamos pensárnoslo mucho y tener capacidad de reacción colectiva y solidaria. Por eso yo me alegro tanto, me alegro mucho, Jesús, de que la Fiscalía pues no haya encontrado ningún vestigio de ilícito de ningún tipo en vuestra información. Bueno, eso es una satisfacción. Desde luego que lo es, y yo agradezco además las palabras que estáis teniendo, pero además, siguiendo un poco tu argumentación, efectivamente hay que entonar cierto mea culpa colectivo, y sí, es verdad que además, tal como se produce ahora mismo el circuito de la información, por decirlo así, es que a veces también nos cortamos mucho a la hora de denunciar, de avergonzar a quienes, medios o supuestos periodistas o ciudadanos de cualquier tipo, inventan, distorsionan, calumnian, difaman y no pasa nada. Y nos callamos a veces porque cuando abres la boca a ti también te difaman. Y te calumnian. Bueno, es que muchos de ellos tienen, muchos de ellos o algunos de ellos tienen un apoyo muy consistente. Y una potencia y unos recursos financieros importantes. Un apoyo institucional que a lo mejor no tienen otros medios. Bueno, pues yo no me canso de insistir. Ejercen el periodismo, ¿no? Yo no me canso de insistir en eso, en que desde la propia profesión hay que exigir también a todas las instituciones públicas, oye, cualquier empresa privada, haga lo que considere oportuno. Pero las instituciones públicas tienen que tener en cuenta lo que es el oficio del periodismo en democracia y lo que son otro tipo de negocios. Porque si no estamos dañando, desgastando y perjudicando el propio sistema. Oye, no me quiero ir sin escuchar vuestro análisis de que el gobierno haya confirmado hoy que el debate sobre el Estado de la Nación va a ser en julio, porque el calendario de mayo y junio hace imposible celebrar antes el debate sobre el Estado de la Nación. También es verdad que llevamos casi una década sin ese debate. 7 años, ¿no? 6. 2013 fue el último, febrero de 2013, con Rajoy en el gobierno, o sea que estamos a 9 años. 2013. La verdad es que, fíjate que cuando esta tarde la Moncloa ha confirmado que sería en el mes de julio y que por lo tanto hay que habilitar ese MER, pues porque es inhábil en el Parlamento español, yo pensaba, pues es que todas las semanas vivimos debates de la Nación, o sea, vivimos en un bucle constante sobre los debates de la Nación. Pero bueno, dicho esto, yo creo que no hay, en la Constitución no hay ninguna regulación al respecto específica sobre el debate de la Nación. El Congreso tampoco tiene una norma que regule este tipo de debates, y que yo creo que empezaron con Felipe González, ¿no?, en los años 80. Y es verdad que hemos vivido unos tiempos entre la crisis de Cataluña, la COVID, elecciones tras elecciones, que ha sido prácticamente imposible por el calendario encajar un debate de la Nación. ¿Qué valor parlamentario específico le veis a este debate? Yo le veo escaso. Porque bueno, creo que llega en un momento complicado para el gobierno, pero sí, lo demás... Pero Esther, tampoco tienes al líder de la oposición en el Congreso y no va a poder intervenir, con lo cual esto tiene un perfil mucho más bajo. Después, habilitar el mes de julio y agosto son 2 meses que en España son muy desmovilizados, están muy desmovilizados, ¿no? La opinión pública se desmoviliza porque son periodos yo creo que hay vacacionales. precedente de celebración en julio, ¿eh? Creo es posible. No te puedo decir. Creo que Rajoy también utilizó el mes de julio. Puede ser, pero probablemente es que son meses muy desmovilizados. Y después es un tema que efectivamente no tiene regulación. Es decir, no está en la Constitución, pero no está en ninguna ley, ni siquiera está contemplado en el reglamento del Congreso. Con lo cual queda un poco al albur de los distintos gobiernos en función de la coyuntura. Yo francamente creo que tiene un interés muy relativo. ¿Por qué? Porque además falta el interlocutor del presidente del gobierno, que se verán las caras en el Senado dentro de un tiempo, pero que no podrá participar en este debate, ¿no? Que se va a celebrar, a mí sí me parece que lo más relevante es que se va a celebrar después de las elecciones en Andalucía. Eso sí me parece relevante, que es posterior. Yo pensé, y me ha sorprendido por eso, yo pensé que iba a ser antes. Sinceramente os lo digo, porque creía que al gobierno le convenía más ponerlo por delante del 19 de junio que por detrás del 19 de junio. Me ha sorprendido eso, pero más allá
no me ha sorprendido otra cosa. Tal como transcurren estos tiempos acelerados que vivimos, yo reconozco que lo primero que he pensado cuando he visto que se confirmaba la fecha más o menos del debate para julio es, bueno, ¿y de qué habrá que hablar en julio? Es decir, ¿qué puede haber pasado? Sí. No, es que pueden haber pasado muchísimas más cosas. Claro, y efectivamente lo que apuntaba José Antonio, y es después de las elecciones andaluzas que sabemos que en psicología electoral, por decirlo así, tendrán sus consecuencias y por lo tanto influirán en un clima político determinado. Pero sobre todo, bueno, pues en julio es una fecha en la que los españoles en general estarán en otras cosas. Bueno, es que vivimos tiempos en los que no sabemos en qué cosas estaremos dentro de una semana. Hoy no quiero que nos vayamos sin escuchar las últimas palabras muy polémicas del escritor Mario Vargas Llosa, que unos meses después de decir aquello de lo importante de unas elecciones no es que haya libertad, sino que voten bien. Ahora Vargas Llosa dice: el caso de Bolsonaro es un caso muy difícil. Es un caso... las payasadas de Bolsonaro son muy difíciles de admitir para un liberal, ¿no? Ahora, entre Bolsonaro y Lula, yo prefiero Bolsonaro, desde luego. Con las payasadas de Bolsonaro no es Lula. Se oye fatal, pero Vargas Llosa está hablando de Brasil y dice: el caso de Bolsonaro es muy difícil. Las payasadas de Bolsonaro son muy difíciles de admitir para un liberal. Ahora, entre Bolsonaro y Lula, yo prefiero a Bolsonaro. Con las payasadas de Bolsonaro, no es Lula. Bueno, más allá de la gestión del COVID, que eso Vargas Llosa sí ha criticado durísimamente a Bolsonaro por la gestión del COVID, la gestión de ese Bolsonaro al que Vargas Llosa llama a votar de alguna manera frente a Lula, esa gestión ha tenido otros agujeros negros como los peores incendios registrados nunca en el Amazonas, ante los cuales Bolsonaro dijo que era una narrativa falsa promovida por gobiernos y medios extranjeros. A principios del año pasado, Bolsonaro firmó 30 decretos para minimizar el control estatal de armas, aumentó a 6 el cupo de armas para civiles y eso ha descontrolado completamente la circulación de armas en un país como Brasil, entre la población civil, que ya de por sí era elevadísima, bueno, lo ha disparado. Todo esto se une a un discurso homófobo y violento al frente de un gobierno en el cual un cuarto de las 21 carteras ministeriales están ocupadas por militares. Él puso además un ministro de Defensa a un hombre que se estrenó exaltando el golpe militar del 64. Bolsonaro es además un misógino que cuando era diputado le espetó a una parlamentaria: nunca la violaré porque usted no lo merece. Su agenda ultraconservadora se complementa con comentarios racistas en un país con un 54% de afrodescendientes. Hace menos de un año puso como presidente de la fundación más importante para promover la aportación de los afrobrasileños, Bolsonaro puso como presidente de esa fundación a un derechista que acusa a los activistas de ir de víctimas. Pero es negro. Y entonces se puede permitir decir esto. Acusa a los activistas de ir de víctimas. Pero, bueno, ya lo dice Vargas Llosa, a pesar de las payasadas de Bolsonaro, por lo menos no es Lula. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Ayer Palestina, hoy Nicaragua. En 2018 estalló en Nicaragua un masivo movimiento social que fue reprimido a sangre y fuego. Los manifestantes protestaban por sus condiciones de vida y pedían que se marchase la pareja presidencial compuesta por Daniel Ortega y Rosario Murillo, una dictadura familiar dinástica. El balance fue de alrededor de 350 muertos, miles de heridos, centenares de presos políticos y decenas de miles de exiliados, algunos de los cuales están en España. Pero en la narrativa oficial no existen aquellas protestas ni la represión con la que acabaron. Nicaragua se está convirtiendo en el país del silencio. Nadie puede expresarse. Lo cuenta Sergio Ramírez en su última novela Tongolele no sabía bailar, que no se puede encontrar en el interior del país más que de forma clandestina. La iglesia nicaragüense, que es la de Ernesto Cardenal, utilizó los templos para amparar a los protagonistas del estallido social. Los púlpitos como trincheras. Ahora, Ortega y Murillo han propiciado un informe en el que piden que se juzgue a los religiosos por aquellas complicidades y que se les confisquen sus bienes. Los sacerdotes son el último eslabón atacado. Ucrania hace olvidar a veces los abusos que se cometen en otras partes del mundo. Ayer Palestina, hoy Nicaragua. Punto y 25. Lo dejamos aquí. Esther Palomera, José Antonio Zarzalejos, Jesús Maraña. Buenas noches, un abrazo. un abrazo. Buenas noches. Suscríbete a Hora 25.
todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.